Usted decía, han sido los gorilas quienes iniciaron la lucha cruenta en la Argentina con el bombardeo de Plaza de Mayo el 16 de junio. Sí, no, y después por todos los métodos represivos que han empleado contra el pueblo. Eso indudablemente no son acciones, diremos así, incruentas, son acciones cruentas, matan gente, emplean la violencia en todas sus formas, y la violencia no se puede vencer sino con otra violencia mayor. Y en la lucha, los bandos contrapuestos tratan de emplear la violencia cuando los otros medios son ineficaces. En cambio, la guerra revolucionaria que realiza un pueblo, en la situación en que nosotros estamos, bueno, puede llamarse guerra integral. Guerra integral porque se hace por todos los medios, en todo momento y en todo lugar. Es decir, cada uno de los que forman esa fuerza popular que está en lucha, desde la mañana a la noche, él hace en cada lugar y en cada momento su acción de guerra, su lucha. Es decir, buscando que dañar siempre al enemigo en cualquiera sea la situación en que él se encuentre. Esto da lugar a que se empleen todos los sistemas y métodos para realizar esa lucha, para imponer la voluntad de acuerdo a los cánones, diremos así, de la guerra misma, de la lucha. Hay que desarmar al enemigo y tenerlo a disposición para que él haga lo que nosotros queremos. Esa es la única manera de llegar a una decisión. Para eso se emplean la lucha activa y todos los demás medios de lucha, desde la acción insidiosa de todos los días hasta el enfrentamiento activo cuando no hay más remedio. Y eso es lo que caracteriza este tipo de lucha popular. Nosotros estamos en lucha hace 16 años y hemos empleado todos los medios. Desde cuando hemos podido, la lucha incruenta, por medios habilidosos, etcétera, hasta cuando hemos tenido enfrente la violencia, también hemos empleado a menudo la violencia. Todos los compañeros tienen el deber de desarrollar los temas expuestos y relacionarlos con las circunstancias actuales. Debemos persuadirnos que la actualización doctrinaria es una tarea colectiva, asumida y realizada por todos, desde la base a la conducción. Movimiento generacional, que de la necesidad insoslayable de mantener el estado juvenil del movimiento. Se trabaja normalmente para el futuro, y ese futuro, por fatalismo histórico y biológico, digamos así, corresponde a las generaciones jóvenes. Un movimiento que sea o que represente una revolución trascendente difícilmente puede ser reacción francesa. Tuvo casi 30 años de preparación a través de los enciclopedistas. Ya 30 años esa generación. La Revolución Rusa, que tuvo como 60, el pobre Lenin, que fue el que se preparó todo eso, no pudo alcanzar sino una pequeña parte de la revolución y quedó marginado porque la generación que le sucedió lo reemplazó. Es decir, que esto da un derecho a la juventud, es decir, el derecho de intervenir en el quehacer actual, preparando, pues envejecen y mueren. Lo que se trata es precisamente de hacer un cambio generacional a fin de que se remoce el movimiento, se perfeccione y se adapte a las nuevas etapas. Las revoluciones cumplen normalmente 4 etapas. La primera, que es la doctrinaria, son los enciclopedistas de los franceses y el Lenin en Rusia, en la Revolución Rusa. La segunda etapa es normalmente la toma del poder, o el golpe de Estado. Es Napoleón el 18 de Brumario y es Trotsky con los 1000 en Moscú. La tercera etapa es la etapa que da verdaderamente la ideología e inculca esa ideología. Es
Napoleón en el Imperio y es Stalin en la Revolución Rusa. O sea, la etapa dogmática, no se mete el dogma, se mete en la forma que hay que meterlo. El dogma no se puede meter digamos, solamente con lindas palabras, y también con otra acción que hay que meter. Y la cuarta y definitiva es la institucionalización de la revolución. Es la primera república francesa después de la revolución, y es Khrushchev que anula el culto a la personalidad a fin de reemplazarla por la institucionalización. Claro, cada una de esas etapas lleva un largo recorrido en la historia, y los mismos hombres difícilmente llegan. Entonces, esa preparación, diremos así, para las nuevas generaciones es lo que hemos llamado nosotros el transvasamiento. Es decir, es necesario ir preparando los dirigentes, porque las masas evolucionan solas, ya cuando están imbuidas de una ideología y puestas en marcha por una doctrina. Las masas son los que deben ir evolucionando en sí y preparándose para las nuevas circunstancias. Normalmente las ideologías no cambian, sino en largos periodos de la historia. Ha habido ideologías para la Edad Media, ha habido para la etapa capitalista, hay ahora una para la etapa socialista, en fin, pero duran siglos las ideologías. En cambio, la doctrina, que son las formas de ejecución de esa ideología, esas varían con las circunstancias de la aplicación. A medida que se va aplicando esa ideología, las circunstancias en tiempo, en espacio, en fin, cambian. A ese cambio es el que nosotros debemos ir acostumbrando las nuevas generaciones. Esos dirigentes que se formen para las nuevas generaciones deben de ir bien en claro, a través de una preparación humana acabada que permita dar continuidad. Es decir, que una generación pueda entregar sus banderas a la que le sigue, para que en las circunstancias y el lugar en que eso ha de realizarse. Nuestras banderas de justicia social, de independencia económica y de soberanía nacional son inamovibles, por lo menos por un largo periodo de la historia serán inamovibles. Luchamos por eso. Esas banderas son tomadas por las nuevas generaciones que las prolongan en el tiempo. El fenómeno peronista es una demostración de esto. Nosotros hemos preparado bien a la juventud. Los chicos desde la cuna ya la mamá iba inculcándoles esto, ¿no? La intervención de la mujer en la política y los derechos políticos de la mujer tiene su razón de ser revolucionario. Es decir, que nosotros pusimos a la mujer, ¿por qué? Porque entre el nacimiento y los 6 años se forma el subconsciente de los niños. Allí es donde hay que meter el peronismo. Lógico, porque de ese no se independiza jamás. Es lo que me decía que le pasaba a Vallejo con su abuelita. Es lógico. Esta preparación ya viene desde la niñez. Por eso algunos ni se imaginan y dicen, si esto no lo han conocido a Perón, si han nacido después que ya el peronismo había caído el 55, sí, bueno, pero nuestros enemigos se encargaron de hacernos buenos, como dice el famoso refrán español, detrás de mí vendrán los que bueno me harán, dice. Y es en realidad lo que ha ocurrido. Fenómeno que si la juventud desde la niñez está preparada en eso, la absorbe rápidamente y entonces se produce normalmente se produce un cambio generacional. Porque esa juventud comienza a crear y comienza a realizar. En política, que la conducción es un arte, se forman los dirigentes de la juventud, los dirigentes de conducción y los dirigentes de encuadramiento, que es lo que necesita la masa para su conducción en la lucha táctica. Bueno, esa gente ya viene preparada, necesita un poco de conocimientos de la conducción y entonces se pueden desempeñar y desenvolver bien. Los viejos deben arrimar su experiencia, porque si ellos por egoísmo no le dan a la juventud esa experiencia, llega un momento en que biológicamente ellos desaparecen.